lo impensable, señores. Una alianza entre el PRM y el PLD. Danilo y Luis Abinader se pasan la pelota mediática en los últimos días. Danilo Medina no cesa en sus actividades políticas, que no es nuevo, ha estado en movimiento en el PLD. Danilo siempre, en los últimos meses. Sin embargo, la novedad es que Luis Abinader se ha empecinado en contestarle a Danilo. No a Leonel, sino a Danilo. Y esto ciertamente posiciona al exmandatario y por consiguiente a su partido, que es el PLD. Mientras el PLD y la Fuerza del Pueblo se consideraban en su salsa porque eran opositores de la oposición. Estamos hablando los opositores matándose entre ellos y el PRM en sus anchas. Entonces el presidente se mete como un tercero en discordia, quizá por la desesperación de reencauzar la mala imagen del gobierno, entonces tratando de hacer quedar mal a los partidos de oposición, pero en una estrategia inusitada, pero como yo siempre les digo a ustedes en política, nada es fortuito, para mí no tiene nada de improvisado y evidentemente también es consensuado, en cierta medida por lo menos. No es fortuito que el presidente Abinader le esté dando espacio de reposicionamiento al exmandatario Danilo Medina, contestándole en cada semanal para convertirse en tendencia o en noticia a ambos. Porque esto evidentemente desplaza a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo a un tercer lugar mediático, cuando la narrativa hasta ahora había permanecido instalada de que es el PRM y la Fuerza del Pueblo, PRM como partido principal, ya que está en el gobierno, y Fuerza del Pueblo como líder de la oposición, porque quedó en segundo lugar en las elecciones de 2024. El PLD, por su parte, que ha estado instalando la narrativa de que está creciendo, de que electoralmente se está fortaleciendo y que hoy por hoy, según las encuestas, si no los resultados electorales, es la segunda fuerza más importante por debajo del partido de gobierno, busca consolidarse mediáticamente con esta disputa. ¿Y por qué yo digo que es algo impensable? Bueno, es impensable porque al partido que inmediatamente acaba de desplazar el PRM es al PLD y por ende es su enemigo natural, no la Fuerza del Pueblo, y mucho menos luego de que la Fuerza del Pueblo fuera aliada del partido de gobierno por allá por 2020, ¿no? ¿Qué sucede? A eso súmele todos los escándalos de corrupción que fueron perseguidos por el actual gobierno en contra del PLD y específicamente de Danilo Medina, incluyendo sus hermanos, del cual hay uno que ya fue condenado a 7 años de cárcel. Entonces usted dice, bueno, es impensable, es inconcebible que de manera alguna Danilo pueda transarse con Luis. Sin embargo, lo que vemos en las actuaciones nos dice todo lo contrario, que no es tan impensable porque estamos en la ejecutoria. Y yo me voy más lejos aún. Esta disputa de que si fue Danilo que hizo la construcción, de que si fue Luis, que si usted lo eh, desmenuza o lo investiga, porque está en las redes, están las noticias ahí, está lo que construyó Danilo, que fue un centro de capacitación agrícola, allá en Boechío, y está lo que hizo Luis, que fue la Universidad ISA, que es el mismo complejo, están cerca, pero son dos construcciones distintas. ¿Cuál se equivocó? Eso no es relevante. Aquí lo relevante es que uno dice una cosa y el otro responde. Y luego el otro vuelve y le responde para hacer esa dinámica que le conviene a ambos porque deja de lado las cosas negativas del gobierno que estaban en la palestra y reposiciona al PLD. Y yo digo lo siguiente, Leonel Fernández, que se vaya preparando. Hay un adagio que dice ojo por ojo y diente por diente. Así como la Fuerza del Pueblo se alió al PRM en el 2020 para desplazar al PLD, políticamente no es descabellado que ahora el PLD sea que se alíe con el PRM para asegurarse que Leonel no vaya al poder con la Fuerza del Pueblo. No se sorprendan, no se sorprendan, porque las alianzas no son transparentes, las alianzas no son con boletas. Usted no hay una boleta conjunta presidencialmente hablando entre la Fuerza del Pueblo y el PRM. Bastó con una boleta conjunta municipal, eh, perdón, congresual por lo menos, con el PRM, para que no se le, para que sea difícil quitarse el mote de aliado
de la Fuerza del Pueblo y el PRM. Por más que la gente ve enfrentado a Leonel Fernández con Luis Abinader, tiene todavía su asterisco, tiene su duda. Bueno, ellos se entendieron en su momento. Fácilmente, si Leonel ve que no se va a meter en la presidencia en el 28, puede volver a darle un empujón al PRM simplemente por desplazar al PLD. Entonces, ¿ustedes creen que el PLD no tenía la disposición de hacerle la misma jugarreta a la Fuerza del Pueblo? Por supuesto que sí. Y yo voy a expresarle lo siguiente. Hago todo este análisis y todo esto lo traigo sobre la mesa porque lo que viene ahora va a develar todo eso o va a sepultar de una vez la teoría de cuál es aliado de quién. Porque efectivamente, separados, aquí nadie gana. Y no solamente la oposición, sino el propio PRM, que tiene problemas y riesgo de separarse para 2028. Atención aquí, porque yo he dicho en otras ocasiones que David Collado está dispuesto a ser candidato presidencial, sea o no del PRM. Y ahí hay una amenaza de división. Hipólito Mejía está dispuesto a partir de su partido por la mitad, si no es Carolina la candidata. Y el presidente Abinader entonces tiene en sus manos la decisión o la responsabilidad más bien de mantener la cohesión de su partido si quiere permanecer en el poder más allá del 28. Y yo digo lo siguiente, miren, el hecho de que estos dos presidentes, Danilo y Luis Abinader, se estén pichando, se estén tirando la pelota mediática, lo que avisora es, y lo que parece es, que ambos están en campaña. Tanto Luis Abinader como Danilo Medina pareciera que están en una especie de campaña mediática para termometrar y medir a la gente la aceptación que tendría un enfrentamiento de Luis contra Danilo Medina en el 28. Ya que los gobiernos se están comparando, porque la memoria colectiva es de a corto plazo, la gente compara el gobierno actual con el que inmediatamente salió, que es el más cercano, por temas de cercanía económica, presupuestaria y tal. Entonces, esa comparativa de Luis y Danilo, que en principio le favoreció mucho el PRM, porque la gente lo que miraba hacia atrás en el PLD era la corrupción, 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 pero ahora que el PRM está en un descalabro en cuanto a sus políticas públicas, a los servicios, etcétera, y a las pocas construcciones, la gente está mirando con otros ojos hacia atrás el PLD. No es descabellado que ellos presenten entonces esta especie de combate electoral, preparando la mentalidad de la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque para 2028 bastaría, escuchen bien, bastaría no con un sometimiento de inconstitucionalidad para eliminar los transitorios, que es el mismo, el de Danilo y el de Luis es el mismo transitorio. Si eliminan uno, se va el otro. Es una modificación a la Carta Magna, donde el PRM con Luis Abinader tiene mayoría. ¿Mm? Donde esa posible mayoría que pudiera de alguna manera perder Luis Abinader con un sector de Hipólito, dos o tres legisladores que no quisieran apoyar al presidente en una reforma constitucional, se la podría garantizar Danilo con los dos o tres legisladores que tiene el PLD. Y así hacer una modificación, escuchen bien, una modificación legítima, porque aunque el PRM tiene mayoría mecánica, si la modificaría sería un solo partido, pero si la modifican entre el PRM y el PLD, legitimaría porque son dos de las tres fuerzas electorales más importantes que están modificándola. Y si la modifican y quitan el transitorio, entonces ya usted podría haber un pleito donde Danilo estaría posiblemente en la boleta para 2028, así como Luis Abinader para reelegirse en un tercer mandato consecutivo. ¿Piensan que es descabellado? ¿Habrá o no una reforma? Solo el tiempo lo dirá. Y solamente los dejo con el pensamiento de que en su momento, tanto Hipólito Mejía como Danilo Medina y el propio Leonel Fernández hablaban de no reelección, de no infinidad o inmortalizarse en la silla. Leonel hablaba en un principio de 2 mandatos y nunca más. Que el presidente que no hizo nada, que no resolvió algo en 8 años ya que se tiene que ir para su casa y quiere seguir y, está siguiendo, y sigue aspirando. Danilo dijo en su momento que no iba a modificar la condición y luego la modificó para reelegirse. Después dijo, no, yo lo que hice fue consolidar lo que se había pactado anteriormente de 2 reelecciones consecutivas y nunca más. Sin embargo, en el 19 intentó modificarla para continuar, ¿no? Luis Abinader, ¿qué ha hecho? Lo mismo que dijo Hipólito.
que no modificó para su casa, sino a sembrar yuca para Gurabo. Y la modificó para intentar quedarse. Lo que le pasó fue que él le perdió, ¿no? Ahora, Luis Abinader está en la misma encrucijada. Veremos si Luis Abinader va a ser la excepción. Hipólito no lo fue, Leonel no lo fue, Danilo no lo fue, y yo les auguro que el presidente Luis Abinader no lo será tampoco. Hasta aquí mi comentario, los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.